El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta hora de la tarde. Nuevamente estoy con ustedes conforme a la voluntad de Dios. Quien les habla, su amiga y servidora en Cristo, Paola Andrea. Hoy vamos a ver un tema el cual encontramos en el nivel 1 de discipulado, lección número 3, el cual es el arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a ver a la luz de la palabra todo lo que Dios quiere para nosotros, para que alcancemos ese conocimiento de la verdad. Pues la palabra del Señor nos enseña que mi pueblo pereció por falta de conocimiento y es necesario que en todo tiempo tengamos presente la palabra del Señor para que estemos apercibidos, para que seamos esos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Vamos a hacer una corta oración para dar inicio a este tema, el arrepentimiento para perdón de pecados. Dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para hacer esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Aquí estamos, Padre de gloria, conforme a su voluntad. Queremos ser guiados por su santo y glorioso Espíritu. Presento mi vida delante de ti, Señor Jesucristo. Presento igualmente la vida de todos y cada uno de las personas que están escuchando esta enseñanza, mi Rey amado, para que seas tú bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares, pues nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir la bendita palabra, la cual tú nos darás por medio de esta enseñanza. Pues Espíritu Santo, nada sabemos, por eso le pedimos, Espíritu Santo, su intervención para que seas tú hablando a nuestras vidas. Dice la bendita palabra que todo aquel que esté falto de sabiduría se la pida a Dios, el cual está dispuesto a darnos abundantemente y sin reproche. Espíritu Santo, danos de esa sabiduría de lo alto, del Padre de las luces, para que podamos entender, para que podamos comprender y retener la bendita palabra del Señor, para que también dispongas de nuestro corazón, para que la palabra haya cabida en nuestro corazón, para colocarla por obra, para que la palabra dé ese fruto para el 30, el 60 y el 100 por uno, el cual, Padre de la gloria, tú esperas de nosotros. Sé tú, Padre de la gloria, tomando el control de este tiempo y tomando el control de nuestras vidas. Y en tu presencia, Padre amado, quedamos en el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Demos inicio a la lección 3, el arrepentimiento para perdón de pecados. Tiene un texto base, el cual se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Leemos para la gloria de Dios Padre, bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos que el Señor Jesucristo principia su ministerio. Él está en Galilea y decide ir a Capernaum. Habita en Capernaum y dice en su bendita palabra que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos
se acercó a nosotros por medio del Señor y Salvador Jesucristo, como lo vemos aquí en este texto bíblico, de que Él pide que nosotros nos arrepintamos, ¿sí?, para perdón de pecados. Vamos a definir la palabra arrepentimiento. Significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar o de plan de vida. El arrepentimiento es un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo y de los propios actos. Está sustentado en el libro de Hechos capítulo 2. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que en el primer discurso de Pedro, los varones judíos y los habitantes de Jerusalén, al escuchar pues el discurso que Pablo relató referente al Señor Jesucristo, les dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos escucharon, se compuso su corazón, ¿sí? Y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Vemos que el Señor Jesucristo, cuando comisionó a los discípulos, en el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 18, vámonos para allá sin perder este libro de Hechos. Vámonos a San Mateo capítulo 28, capítulo 28, perdón, versículo 18, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos que el Señor Jesucristo le dio una ordenanza, un mandato a los discípulos en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces aquí vemos cómo debe de ser el bautismo conforme a la ordenanza y el mandamiento que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Otro libro bíblico que también nos habla referente al arrepentimiento para perdón de pecado es el libro de 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Vámonos más adelante al libro de Corintios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo,
no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, dice el apóstol Pablo, que se gozaba no porque fueran contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, dice la palabra del Señor. Más adelante, desarrollando el tema, vamos a comprender un poco este versículo. El arrepentimiento es el reconocimiento, reconocer, ¿sí?, de haber pecado y firme determinación de alejarse del mal para comenzar un nuevo estilo de vida de acuerdo con los parámetros establecidos por Dios. Aquí vemos una ilustración de una figura donde hay un individuo con el corazón en el centro y está lleno de desobediencia, de odios, pleitos, orgullo, falta de respeto a los padres, egoísmo, trampas, robos, ¿sí? Entonces, conforme a lo que leímos, es dejar estas cosas, alejarse del mal para comenzar un nuevo estilo de vida conforme a lo que Dios ha determinado. ¿Y cómo sabemos lo que Dios ha determinado para nosotros? Lo que está en la bendita palabra del Señor, nuestro manual de vida, para tener un estilo de vida agradable conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que no es arrepentimiento conforme a las Sagradas Escrituras. Lo que no es arrepentimiento. La religiosidad. Actitud de algunas personas que creen que están dejando una religión para empezar otra. En el libro de Hechos capítulo 8 vamos a ver un individuo donde nos relata las escrituras que él practicaba la religiosidad, pero no el arrepentimiento. Capítulo 8 del libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pasemos al versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Fíjense cómo este hombre que practicaba la magia y tenía engañado a mucha gente, y mucha gente estaba atenta oyéndolo. Pero cuando Felipe vino a Samaria predicando el Evangelio y hablando del Señor Jesucristo, mucha gente, mujeres y hombres, se bautizaban. Entonces, él, al ver esta situación de que pues estaba perdiendo la ganancia pues que le dejaba este trabajo de engañar, entonces él ve la manera de también tomar de ese don. Incluso hasta le ofreció dinero a los apóstoles para que también le dieran de ese poder. Lo que no sabía él es que el don de Dios no se obtiene con dinero, porque el don de Dios que se nos da por medio del Espíritu Santo es un regalo que el mismo Dios da cuando recibimos y creemos y nos bautizamos en el Señor. Pero no es por lo que hagamos, ¿sí? Para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios, como nos manifiesta el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos que este hombre que estaba practicando la religiosidad, buscando obtener una ganancia. La palabra del Señor es clara, es viva y es eficaz y es verdadera. En el capítulo 8 del mismo libro de Hechos, versículo 5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Mire, les predicaba a Cristo. A Cristo es que nosotros debemos de predicar. Y gracias a que este varón descendió a esta ciudad de Samaria, muchos hombres salieron, hombres y mujeres salieron de ese engaño en el cual estaban por este hombre, ¿no? Simón. Entonces es necesario que nosotros en todo tiempo escudriñemos la palabra de Dios. En todo tiempo es necesario escudriñar la palabra de Dios, porque cuando no tenemos el conocimiento de Dios, el pueblo perece, ¿sí? El pueblo es engañado, el pueblo es llevado de un lugar a otro, ¿sí? El pueblo es extraviado de un lugar a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se lee la palabra del Señor, no se escudriña qué es lo que ella nos quiere enseñar. Entonces se está expuesto a correr el riesgo de ser engañado como hacía este hombre llamado Simón. Amén. Lo que no es arrepentimiento es aquel sentimiento de pesar o tristeza que se siente después de haber pecado sin experimentar un arrepentimiento. Ejemplo: Judas Iscariote sintió remordimiento, mas no arrepentimiento. Vamos a verlo a la luz de la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, versículo 3. Tiene un título el cual nos dice: muerte de Judas.
Versículo 13. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos que Judas no experimentó un arrepentimiento. Él lo que tuvo fue un remordimiento por haber entregado o vendido al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Él no experimentó un arrepentimiento, solamente un remordimiento. Sintió en el momento remordimiento por haber entregado a un hombre inocente, pero no experimentó un arrepentimiento, solamente experimentó un sentimiento. ¿Sí? En el momento, ay, qué pesar, qué triste, yo entregué a este hombre que es justo, que es inocente, pero hasta ahí llegó, pero no experimentó un verdadero arrepentimiento, porque donde hubiera experimentado un verdadero arrepentimiento, pues no se hubiera ahorcado. Lo que no es arrepentimiento es reincidir de nuevo en el pecado. Es cuando vas al altar, dejas caer unas cuantas lágrimas y dices: lo siento, Señor, y sales a seguir haciendo lo mismo, a practicar el mismo pecado. En el momento se deja caer unas cuantas lágrimas, ¿sí? Pero se reincide en volver a hacer lo mismo, y esto no es un arrepentimiento. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20, el cual nos dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Después de haber obtenido el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, otra vez son vencidos, porque su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Porque se reincide en lo mismo y en lo mismo, y se practica el pecado, y esto no es arrepentimiento, no lo es. Ahora vamos a ver qué sí es un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Lo que realmente es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento que se produce en el hombre por la obra del Espíritu Santo. Como les decía anteriormente, nosotros solo no lo podemos lograr, pero si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, porque Él tiene una obra aquí en la tierra para con todos nosotros. ¿Sí? Y vamos a ver a la luz de la palabra cuál es. San Juan capítulo 16, versículo 8. Él no está aquí porque sí. Él está aquí con una obra, y es ayudarnos. San Juan capítulo 16, versículo 8. La obra del Espíritu Santo.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo nos es dado, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que trae ese convencimiento a nuestras vidas de decir, esto está mal, esto no le agrada a Dios. Y Él es el que nos ayuda en nuestra humana debilidad, porque Él nos direcciona por el camino que debemos de andar y cómo podemos agradar a nuestro Dios. Es nuestro ayudador y nuestro consolador, como dice la palabra. Nuestro ayudador y nuestro consolador. Lo que realmente es arrepentimiento, dolor y reconocimiento por el pecado, es sentir dolor y un reconocimiento por el pecado. El libro de Salmos 51, versículo 1, vamos a ver cómo este hombre, el salmista, el rey David, él cometió pecado, ¿sí? Pero vamos a ver cómo él sintió ese dolor y reconoció su falta delante de Dios. Mire que aquí tiene un título que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Él se arrepintió. Primero que todo sintió dolor, se arrepintió y pidió ser purificado de ese pecado para estar delante de la presencia de Dios. Salmo 51, versículo 1-4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él hizo esta confesión, reconoció que había pecado y reconoció que solo contra Dios pecó. ¿Y qué decía él? Que él quería ser reconocido justo por tu palabra para ser tenido por puro en tu juicio. Él era un hombre que no desamparaba la palabra de Dios. En todo tiempo estaba meditando, escudriñando la palabra de día y de noche, y por eso pudo dar y experimentar este arrepentimiento y pidió ser purificado de su pecado. ¿Sí? Miren la importancia también de la bendita palabra para ser reconocido justo en tu palabra. ¿Sí? El conocimiento de la palabra. ¿Sí? No desamparar la palabra, no tenerla a un lado, no tenerla por allá guardada, no tenerla abierta, no, es vivirla y practicarla. ¿Con qué fin? Para ser tenido por puro en tu juicio. Amén. Esos son los beneficios de la sabiduría. ¿Sí? Leer la palabra, vivirla, aplicarla para agradar así siempre a nuestro Dios. Lo que realmente es el arrepentimiento, un cambio de dirección. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová,
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué vamos a hallar con ello? Descanso para nuestras almas. Eso es un verdadero arrepentimiento, un cambio de dirección, dejar de hacer lo malo y redireccionarse al camino que Dios nos ha trazado. Lo que realmente es el arrepentimiento es un nuevo comienzo de vida, una conversión. Vámonos atrásito al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Tiene un título que dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Un verdadero arrepentimiento. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? El Señor aquí dice que nos lavemos y nos limpiemos, que dejemos de hacer lo malo delante de sus ojos, que aprendamos a hacer el bien. Porque si leemos los textos que le anteceden al versículo 16, dice el Señor que ya está hastiado de los sacrificios. Dice, no me traigas más vana ofrenda, porque ya estaba hastiado el Señor de esos sacrificios. ¿Que para qué sirven esos sacrificios? Decía el Señor, que ya estaba hastiado de tanto sacrificio. Y a través de el profeta Isaías le dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué es una grana? Conforme el diccionario bíblico, se define como un cordón teñido con el tinte que se saca de un insecto llamado kermés, de color rojo oscuro, ¿sí? Como que de este insecto sacaban este tinte para colorear, ¿sí? Un cordón para teñirlo, ¿sí? Entonces, mire, así compara el Señor el pecado como la grana, ¿sí? Que es rojo oscuro, ¿sí? Y dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esos pecados, ¿sí? El Señor dice que los va a emblanquecer, ¿sí? Nos va a purificar, nos va a lavar, nos va a limpiar para ser aceptos delante de su presencia. Porque de nada sirven los sacrificios, de nada sirven esos sacrificios que para nada aprovechan. ¿De qué aprovechan esos sacrificios? Para nada, porque el Señor ya está cansado de eso. Lo que el Señor quiere es que le entreguemos nuestro corazón, ¿sí? Y que siempre estemos delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, como lo hizo el salmista David, ¿sí? Él hizo esa oración
de arrepentimiento y purificación por sus pecados. Y fue acepta delante de la presencia de Dios. Y él entendió y comprendió la necesidad de confesar sus pecados y apartarse. Y a partir de ese momento, siempre fue así. Porque mire también toda la cantidad de salmos que el Señor pues le permitió escribir conforme después a sus experiencias, ¿no? Y a su comunión con el Señor. Bendito y alabado sea el Señor, por siempre y para siempre.